El infierno es real. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Y si te dijera que el infierno no es solo una metáfora, sino una aterradora realidad confirmada por la propia boca de Jesús? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu eternidad. Sirena de policía. Introducción. El impacto de la verdad. Pocos temas en la Biblia causan tanto temor, controversia y rechazo como el infierno. Para muchos, es un tema incómodo, un detalle que prefieren ignorar. Para otros, es solo un mito creado para controlar a la gente. Pero lo que realmente importa no es lo que pensamos, sino lo que hacemos. La palabra de Dios dice: Jesús habló del infierno con más frecuencia que del cielo. Usó términos como gehenna, fuego eterno, tinieblas de afuera y lago de fuego para describir este lugar de tormento. La realidad es que la Biblia no deja lugar a dudas. El infierno es real, consciente y eterno. Hoy profundizaremos en esta verdad bíblica que muchos evitan predicar, pero que puede ser la diferencia entre la salvación y la perdición. Fuego. El infierno según Jesús. Cuando alguien quiere saber qué es el infierno, no debería buscar en filosofías, películas de terror o creencias populares, sino en enseñanzas de Cristo. En Mateo 10:28 Jesús declaró: No teman a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está claro, el infierno no es una invención humana, sino un destino real, espiritual, preparado para quienes rechazan a Dios. Otro texto aún más aterrador se encuentra en Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Observen algo impactante. El infierno no fue creado originalmente para los humanos, sino para Satanás y los ángeles caídos. Sin embargo, la humanidad que elige vivir en rebelión contra Dios comparte el mismo destino. Luna nueva. El lugar de la oscuridad exterior. Jesús también describió el infierno como tinieblas de afuera, Mateo 8:12, un lugar de separación total de la presencia de Dios, donde no hay esperanza, ni luz, ni consuelo. Allí, el llanto y el crujir de dientes revelan sufrimiento eterno y consciente. Contrariamente a lo que algunos creen, no es un sueño del alma ni un apagón. Es una eternidad del dolor, sin fin, sin alivio. Imagina la soledad más profunda, multiplicada por 1000. Imagina el fuego más intenso, ardiendo sin consumir jamás. Este es el retrato bíblico del infierno. Alto voltaje. El testimonio profético. Los profetas también advirtieron de este destino. En Isaías 66:24, leemos: Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominación a toda carne. Jesús citó este mismo pasaje en Marcos 9:48 para reforzar la idea del sufrimiento eterno. Aquí encontramos dos elementos aterradores: el fuego que no se apaga, el gusano que no muere. Esto significa que el infierno no es solo un castigo temporal, sino un estado eterno de condenación. La puerta ancha y el camino angosto. Jesús también dejó claro que muchos caminan hacia la perdición, mientras que pocos encuentran la vida eterna. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14. La palabra perdición aquí está directamente relacionada con la condenación eterna. En otras palabras, la mayoría de la gente, sin darse cuenta, se encamina hacia el infierno. Símbolo de peligro. El infierno no es simbólico. Algunos intentan suavizar esta verdad diciendo que el infierno es solo una figura retórica. Pero si ese fuera el caso, Jesús no habría dado tantas advertencias serias. Habló de un fuego inextinguible, de un lugar de llanto y crujir de dientes, de una separación definitiva. Estas imágenes no son alegorías, sino descripciones que nos ayudan a comprender la gravedad del destino de quienes rechazan la gracia de Dios. Paloma blanca de la paz. El amor que advierte. Ahora puede surgir la pregunta: si Dios es amor, ¿por qué permitiría que alguien vaya al infierno? La respuesta es sencilla: Dios no envía a nadie al infierno, la gente elige ir allí, cuando rechazan la salvación ofrecida en Cristo. Dios es amor, pero también justicia. El pecado exige condenación, y Cristo pagó ese precio en la cruz.
Quienes aceptan este sacrificio encuentran perdón y vida eterna. Pero quienes desprecian al Hijo de Dios eligen permanecer en la oscuridad eterna. En Juan 3:36 está escrito: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El infierno no es una fábula, no es un cuento medieval para asustar a los niños. Es una terrible realidad, confirmado por Jesús, anunciado por los profetas y reafirmado en el Apocalipsis. Si esta realidad te asusta, es bueno. El miedo puede ser el comienzo de una búsqueda sincera de salvación. El infierno es la mayor prueba de que la eternidad importa y que nuestras decisiones aquí determinan nuestro destino final. Mano blanca indicando hacia la derecha, y en el próximo capítulo profundizaremos aún más cómo será el infierno según Apocalipsis y por qué se describe como el lago de fuego que consume eternamente a los enemigos de Dios. El lago de fuego y el juicio final. Mano blanca indicando hacia la derecha, y si te dijera que el Apocalipsis revela el destino final no solo de los malvados, sino también de Satanás y sus demonios, el infierno no es una leyenda, es el lago de fuego que ya aguarda a los condenados. Fuego. Introducción. El fin de la historia humana. La Biblia nos lleva a una conclusión impactante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos una historia de caída, redención y juicio. Pero es en el último libro de las Escrituras donde encontramos la descripción más detallada y aterradora del infierno. En Apocalipsis, Juan es guiado a ver realidades espirituales que trascienden el entendimiento humano. Allí, el infierno aparece como lago de fuego y azufre, el destino final de todos los que rechazan a Dios. Símbolo de alta tensione, el gran trono blanco. La escena más solemne del Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 20, 11-15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fue juzgado cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es la escena final del juicio de la humanidad. No hay apelación, excusa ni escapatoria. Todos comparecen ante el trono blanco, y los criterios son simples. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Volcán. El lago de fuego. Aquí encontramos una distinción importante. El infierno actual, llamado por Jesús Gehenna o Hades, es solo un arresto temporal. Pero el lago de fuego es la condenación definitiva y eterna. El Hades es como una prisión improvisada. El lago de fuego es la sentencia final e irrevocable. Todos comparten el mismo destino, tormento eterno en el lago de fuego. Símbolo de peligro, la segunda muerte. La Biblia llama al infierno final la muerte segunda, Apocalipsis 8 y 14. Esto significa que a primera muerte es la separación entre cuerpo y alma. A segunda muerte es la separación eterna entre el hombre y Dios. Esta segunda muerte no es aniquilación, sino una existencia eterna lejos de la presencia de Dios. Es muerte porque es la ausencia de la vida verdadera. Luna nueva, el horror de la eternidad sin Dios. Muchos preguntan, ¿de verdad vale la pena predicar sobre el infierno? ¿No alejará a la gente? En verdad, Jesús predicó más sobre el infierno que sobre el cielo precisamente para alertarnos del peligro real. Imagínese la eternidad sin ninguna presencia de Dios. Sin amor. No hay paz. Desesperanzado. Sin descanso. Solo dolor, conciencia y arrepentimiento tardío. Esta es la realidad del infierno. Libro abierto. Ejemplo: el hombre rico y Lázaro. Jesús nos dio un avance de esta realidad en Lucas 16, 19-31, en la historia del hombre rico y Lázaro. Cuando el hombre rico murió, fue al Hades, donde sufrió en llamas. Estaba consciente, sediento, recordó su vida e incluso intercedió por sus hermanos para que no terminaran allí. Esto nos muestra tres verdades. El infierno es consciente. El infierno es sufrimiento real. El infierno es eterno, no hay billete de vuelta.
Paloma blanca de la paz, el libro de la vida. En el juicio final, todos los muertos resucitan. Pero la diferencia radica en un solo registro, ya sea que el nombre esté escrito o no en el libro de la vida del Cordero. Este libro pertenece a Cristo, y en él están escritos todos los que le han entregado su vida. No hay atajos, ni trucos, ni méritos humanos. Solo los que han sido lavados en la sangre del Cordero tendrán sus nombres preservados. Cualquiera que no esté en este libro será arrojado al lago de fuego. Alto voltaje solicitud para nosotros hoy. Esta realidad debería despertarnos a dos cosas urgentes. Temor de Dios, necesitamos tomar en serio la santidad y la justicia divina. Arrepentimiento y fe en Cristo, porque solo Él puede salvarnos del destino eterno del infierno. No hay neutralidad. O seguimos a Cristo y tenemos nuestros nombres en el libro de la vida, o rechazamos la gracia y nos encaminamos hacia el lago de fuego. El Apocalipsis revela que el infierno no es solo una amenaza pasajera, sino un destino eterno, consciente e irreversible. El lago de fuego es real, y en él estarán no solo Satanás y sus ángeles, sino también todos los que despreciaron la salvación de Cristo. Si esto te asusta, es porque Dios te habla. El miedo puede ser el comienzo de una decisión. La eternidad ya está ante nosotros, y la elección se toma aquí y ahora. Mano blanca indicando hacia la derecha y aparte 3 vamos a descubrir algo aún más impactante. ¿Quién va realmente al infierno según la Biblia y por qué muchos que dicen ser religiosos estarán entre los condenados? ¿Quién va al infierno según la Biblia? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué pasaría si te dijera que muchos que se dicen creyentes, religiosos o incluso líderes espirituales van al infierno? La Biblia revela que no todos los que hablan por Dios entrarán al cielo. Fuego. Introducción. La sorpresa del juicio. Una de las verdades más inquietantes de las Escrituras es que el infierno no estará poblado solo por los peores criminales o pecadores escandalosos. La Biblia dice que muchos que se consideran justos estarán entre los condenados. Jesús lo dejó claro en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué impactante! Personas que profetizaron, expulsaron demonios y obraron milagros en el nombre de Jesús, y aún así siguen oyendo, nunca te conocí. Corona 1. Incrédulos y ateos. Por supuesto, la Biblia afirma que la incrédulos, aquellos que rechazan la existencia de Dios y la salvación en Cristo, tendrán su lugar en el lago de fuego. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los ateos y quienes se burlan de Dios, quienes se niegan a creer el mensaje de la cruz, estarán entre los condenados. Pero el versículo va más allá. Kaaba 2. Los idólatras. Aquellos que ponen cualquier cosa, imágenes, religiones falsas, placeres o incluso personas, por encima del Señor también se dirigen al infierno. La idolatría no es solo arrodillarse ante las estatuas, sino poner cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Dios. 1 Corintios 6, 9-10 advierte. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 3. Los hipócritas religiosos. Quizás el grupo más sorprendente que heredará el infierno son los hipócritas religiosos. Jesús se enfrentó a los fariseos y escribas precisamente por esto. Predicaban una cosa, pero vivían otra. Mateo 23, 27-28 contiene palabras muy duras. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera, aparentan ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Esto significa que no basta usar la Biblia, ir a la iglesia o tener una apariencia espiritual.
Si el corazón no ha sido transformado por Cristo, el destino es la condenación. Cuore infranto 4. Aquellos que amaron al mundo más que a Dios. Otro grupo son aquellos que, aun conociendo la verdad, amó al mundo más que a Dios. Santiago 4:4 dice: Adúlteros y adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas personas vivían para el placer, la riqueza y la fama. Pero al cambiar lo eterno por lo fugaz, eligieron el infierno. 5. Los cobardes espirituales. Otro detalle sorprendente está en Apocalipsis 21:8, cuando Juan cita a los tímidos o cobardes como los primeros en la lista de los que irán al infierno. ¿Pero qué cobardía es esta? Es la de no asumir la fe, ni negar a Cristo ni avergonzarse de él delante de los hombres. Jesús ya había advertido en Mateo 10:33. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 6. Los que conocieron la verdad, pero la rechazaron. Quizás uno de los destinos más trágicos es el de aquellos que conocía la verdad bíblica, incluso caminó entre el pueblo de Dios, pero nunca se entregó verdaderamente a Cristo. Hebreos 10, 26-27 advierte: Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, conocer la verdad y rechazarla es como firmar la propia sentencia de condena. Alto voltaje: la ilusión de la religión. El impacto del mensaje bíblico es que la religión no salva asistir a los templos. Repetir oraciones o incluso realizar milagros en el nombre de Jesús no garantiza la entrada al cielo. Lo que salva es nacer de nuevo. Juan 3:3, entrega tu corazón y tu vida completamente al Señor Jesús. Sin esto, una persona puede parecer santa por fuera, pero estará condenada por dentro. Ejemplos bíblicos de advertencia. Judas Iscariote caminó con Jesús, vio milagros, predicó, pero su corazón estaba puesto en las riquezas. Su fin fue la perdición. Ananías y Safira, ellos estaban en la iglesia primitiva, pero mintieron al Espíritu Santo y fueron juzgados inmediatamente. Los falsos profetas de Israel hablaron en nombre del Señor, pero condujeron al pueblo a la idolatría. Todos ellos lo demuestran. No basta tener la apariencia de fe, es necesario vivir la verdad. Colomba esperanza en Cristo. Pero el mensaje no termina en condenación. Si la Biblia es clara al mostrar quién va al infierno, también lo es al señalar la salida: Jesús Cristo. Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es religión, no son obras, no es apariencia, es Cristo. Solo Él nos libra de la condenación eterna. Romanos 8:1 completa. Por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El infierno estará poblado no solo por ateos, criminales y blasfemos, sino también por religiosos, hipócritas y cobardes espirituales. Muchos oirán de Jesús: nunca os conocí. Esta es quizás la revelación más impactante. La condenación no es solo para los peores, sino para todos los que rechazan la obediencia a Cristo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Eso es todo. Parte 4. Vamos a desentrañar un misterio aún mayor: ¿cómo será el sufrimiento eterno en el infierno y por qué la Biblia utiliza imágenes tan fuertes para describirlo? El sufrimiento eterno del infierno. Mano blanca indicando hacia la derecha. El infierno no es solo un lugar de fuego, es la ausencia total de Dios, el vacío eterno, el dolor sin fin. ¿Te imaginas vivir eternamente en sufrimiento, sin esperanza, sin retorno? Fuego. Introducción. ¿Por qué el infierno es tan aterrador? Una de las principales razones por las que muchos rechazan el mensaje del infierno es simple: es insoportable siquiera imaginarlo. La Biblia usa imágenes poderosas: fuego, gusanos, oscuridad, llanto, porque ninguna palabra humana puede describir plenamente el dolor eterno. Pero estas no son cifras exageradas. Son advertencias serias. Si Dios eligió usar descripciones tan intensas, es porque la realidad del infierno es mucho peor de lo que podemos comprender. Fuego, el fuego que nunca se apaga. Jesús repitió varias veces esta expresión: el fuego que nunca se apaga. En Marcos 9,
43-44 dijo: Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor para ti entrar en la vida manco que con 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Aquí, Cristo enfatiza la eternidad del tormento. No es un fuego que consume y acaba, sino un fuego que arde para siempre. En el Apocalipsis, este fuego se llama el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 8 y 14. El azufre intensifica la imagen del dolor, la asfixia y el ardor eterno. Luna nueva, la oscuridad exterior. Otro aspecto aterrador del infierno es que, aunque se describe como fuego, también se le llama tinieblas de afuera, Mateo 10 y 13. Esta combinación aparentemente contradictoria muestra algo profundo. El fuego indica sufrimiento. La oscuridad revela la separación total de Dios, que es luz. Imagina vivir en completa oscuridad, sin ver nada, sin esperanza y sin presencia divina. Solo dolor y vacío. Cara llorando, llanto y rechinar de dientes. 7 veces en los Evangelios Jesús utiliza la expresión habrá llanto y crujir de dientes. El llanto indica desesperación eterna. El rechinar de los dientes simboliza un dolor intenso y un arrepentimiento tardío. Es la conciencia del error, mezclada con el dolor que nunca cesa. En el infierno no hay alivio, ni anestesia, ni sueño que haga olvidar. Uno recuerda, siente, sufre eternamente. Insecto el gusano que no muere. Esta imagen, tomada de Isaías 66,24 y repetida por Jesús, es una de las más aterradoras. El gusano no muere. ¿Qué quiere decir esto? El gusano representa la conciencia eternamente corroída. Así como el fuego destruye por fuera, así el gusano consume por dentro. Es el recordatorio eterno de las oportunidades perdidas, del evangelio rechazado, de la vida desperdiciada. Puerta separación total de Dios. Quizás el peor dolor del infierno no sea el fuego, ni los gusanos, ni la oscuridad, sino la separación total de Dios. 2 Tesalonicenses 1, 9 dice: cuyo castigo será eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el cielo, incluso los ángeles viven en la gloriosa presencia de Dios. Pero en el infierno, la presencia de Dios desaparecerá por completo. Sin Dios, no hay amor, paz ni esperanza. Solo quedarán el vacío, el dolor y el tormento. Agujero, la eternidad sin fin. Otro detalle terrible es que el sufrimiento en el infierno es eterno. Mateo 25, 46 es claro. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Nota: el mismo término griego para vida eterna se usa para tormento eterno. Si el cielo es eterno, también lo es el infierno. No hay escapatoria, ni segunda oportunidad, ni reencarnación. Libro abierto. Ejemplo bíblico: el hombre rico y Lázaro, refuerzo. Volviendo a la parábola de Lucas 16, vemos que el hombre rico sufrió y rogó por una sola gota de agua para refrescarse la lengua. Pero no hubo manera. Además, era plenamente consciente de su condición y recordaba la vida que había llevado. Esto demuestra que el tormento implica memoria, remordimiento y plena consciencia. Símbolo de peligro, ¿no es esto un castigo desproporcionado? Algunos podrían preguntar, ¿pero por qué Dios permitiría el sufrimiento eterno por los pecados cometidos en una vida corta? La respuesta está en la santidad de Dios. El pecado se mide no solo por el acto en sí, sino también por la persona contra quien se cometió. Ofender a un ser humano es grave, ofender al Dios eterno es infinitamente más grave. Por tanto, el castigo eterno es la justa consecuencia de la rebelión contra un Dios eterno. Advertencia profética. Isaías 33, 14 pregunta: los pecadores de Sión temen, el temblor ha sorprendido a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego devorador? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Incluso los religiosos, quienes creían estar seguros, temblaron al escuchar este mensaje. El infierno no es solo para los grandes pecadores, sino para todos los que no han nacido de nuevo en Cristo. Paloma Blanca de la Paz Mercy está disponible hoy. La buena noticia es que nadie tiene que ir al infierno. Dios ya preparó la salida: Jesucristo, quien tomó sobre sí la ira que era nuestra. Juan 3:16 resume.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El infierno es real, pero también evitable. La decisión está ante nosotros: aceptar la gracia o permanecer en el camino de la perdición. Conclusión de la parte 4. El infierno se describe como fuego eterno, tinieblas exteriores, llanto incesante, gusanos inmortales y separación total de Dios. Pero, sobre todo, es una eternidad sin esperanza, sin retorno, sin fin. Si este mensaje te asusta, es porque Dios te está abriendo los ojos del corazón. El miedo puede llevarte a la salvación. Mano blanca indicando hacia la derecha, y en la parte 5, hablaremos sobre cómo escapar del infierno y asegurar la vida eterna en el cielo, la elección que debemos hacer ahora. El infierno no es el fin, la decisión que cambia el destino. Si el infierno es real, también lo es el camino de escape. El lago de fuego no tiene por qué ser tu destino, porque hay una promesa que puede cambiar tu eternidad hoy. El infierno no es el destino final. Hasta ahora, hemos visto las sombrías descripciones del infierno, sus imágenes aterradoras y el peso de la condenación eterna. Pero la Biblia también lo deja claro: el infierno no fue creado para ti. Jesús dijo: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Tengan en cuenta esto: el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca fue el plan de Dios que la humanidad terminara allí. Sin embargo, cuando la humanidad rechaza la gracia y elige su propio camino, automáticamente se alinea con el destino del enemigo. El amor que se da. Si el infierno es la máxima expresión de la justicia y la ira contra el pecado, la cruz es la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 y 16. La cruz muestra que el infierno es real, pero que nadie necesita ir allí. Jesús cargó con la condenación, descendió a las profundidades, venció a la muerte y abrió un nuevo y vivo camino al cielo. Decisiones que definen la eternidad. La realidad es dura, solo hay dos caminos. Jesús fue claro: entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13-14. No hay neutralidad. No hay término medio. O eliges la vida o caminas hacia el infierno. La última llamada. La palabra habla de un día en que todos comparecerán ante el gran trono blanco. Allí no habrá excusas ni posibilidad de apelación. Solo habrá libros abiertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 8 y 12. Si tu nombre no está en el libro de la vida, tu destino es seguro, el lago de fuego. Pero si lo está, te espera el cielo. Hoy es el día de la salvación. La Biblia clama: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6, 2. El mañana es incierto. La eternidad no lo es. El infierno es real, pero también lo es la salvación. El infierno es eterno, pero también lo es el cielo. La diferencia radica en la decisión que tomes ahora. La llamada final. Hoy, dado todo lo que se ha revelado, solo queda una pregunta: ¿hacia dónde vas? El infierno es real. Las llamas son eternas. Pero el amor de Dios permanece extendido, listo para salvar a todo aquel que se arrepienta y crea en Jesús. No tienes que ser esclavo del miedo ni vivir con la sentencia de perdición. La invitación está abierta. La sangre ya fue derramada. El precio ya fue pagado. Ahora, la decisión es tuya. El infierno es real. Pero también lo es el cielo. Hoy eliges dónde pasarás la eternidad. No ignores el llamado, porque ignorarlo podría ser la mayor tragedia de tu vida.